Hola, hola. Hola, señor senador Rodrigo Lara. Qué gusto. Julio, ¿cómo estás? Encantado. Un placer saludarlo, senador. No, hombre, no, el gusto es mío. Muy complacido. Bueno, después que nos presenta el saludo para el departamento de Sucre, ya le tendremos las primeras preguntas, las primeras formulaciones. Además, lo veo mucho por esta querida tierra. Yo le tengo un gran cariño, Julio, a Sincelejo, ¿sabes? Voy a compartir acá un asunto de mi vida pretérita, de mi juventud. Yo tenía una novia de Sincelejo. Ah, caramba. Entonces yo iba mucho, ¿sí? Yo conozco muy bien. Ah, ya. Y me gusta mucho y tengo los mejores y más gratos recuerdos. Porque yo llegué a vivir, yo viví mucho tiempo por fuera del país cuando mataron a mi papá. Y volví y la verdad, pues, digamos, había muchas cosas y zonas del país que no conocía. Y entré a la universidad a estudiar Derecho y tuve una novia que yo quise mucho, que era de allá. Entonces iba permanentemente, conocí bien Coveñas, conocí muy bien Sincelejo, conocí bien la gastronomía y la idiosincrasia y la cultura. Además me empata muy bien con la mía porque yo soy del departamento del Huila. Yo vivo en Bogotá y estoy organizado en Bogotá, pero nuestra familia es del Huila y son departamentos con ciertas similitudes. Entonces, Sobre todo empato en el clima. y quiero mucho la idiosincrasia sucreña. Sobre todo en el clima, ¿no? Sí, Y sí, la en el costumbre, clima no me choca el calor. Yo estuve por Neiva cuando era animador de un gran cantante opita, Jairo Serrano. ¿Quién? Jairo, Sí lo he oído. sí, un tremendo cantante, uno de los mejores coristas de Colombia. Digamos que el más grande para mí, Jairo Serrano Cuenca. Okay. Bueno, doctor, esta pregunta es un poquitico apretada. ¿Pesa el nombre de Rodrigo Lara? ¿Le pesa o lo favorece? Oiga, usted me hace una pregunta existencial muy compleja, porque yo tomé una decisión cuando tenía 15 años aproximadamente. Cuando ya empecé, digamos, a orientar mi vida hacia la vida pública y uno ya empieza internamente a tomar, yo tomé muy pronto la decisión de querer dedicarme al servicio público y al ejercicio político. Pues muy joven porque vi a mi papá lo matan cuando él tiene 8 años, yo tenía 8 años, yo alcancé a vivir con él y a recibir muchas orientaciones de él y cogí el gusto por la política, me gustaba mucho acompañarlo y mi papá decía que de sus 3 hijos el mayor se iba a dedicar a la política y acertó. Y la verdad es que pues cuando él muere yo me voy a vivir al exterior y tomé la decisión estando allá, pero tomé una decisión también interna. Yo me dije, bueno, yo tengo que trazar mi propio camino, yo tengo que realizar mi propio proyecto y tiene que depender de mí, no puedo depender del recuerdo ni del legado político de mi padre. Yo llevo el nombre, pero mi propósito fue a partir de ese momento siempre trazar mi propio camino. Obviamente pues está el recuerdo, llevo su nombre, pero si usted observa, yo no hablo mucho de mi padre, es un asunto interno, es un asunto por supuesto muy intenso, muy fuerte en mí, pero poco lo uso en mi política, poco lo uso para, digamos, cotizar mi nombre o mis acciones. Siempre trato, por respeto a él, por pudor y por respeto de alguna manera a mí mismo también, de hacerme valer yo mismo, trazar mi propio camino. Ese ha sido mi norte. Correcto. ¿Cómo analiza el senador Rodrigo Lara Restrepo los actuales momentos en que estamos viviendo en el país, sobre todo con una juventud que está ávida de buscar nuevos horizontes, de buscar el mejor reconocimiento, de abrirse unos nuevos espacios? Estamos viviendo momentos extremadamente difíciles, porque estamos viendo una regresión, una involución social aterradora, es decir, hay un empobrecimiento de sectores amplios de la población que habían mejorado su situación material en los últimos 20 años. Y nada produce más ansiedad y vacío en un ser humano que enfrentar esa situación de caer y de volver a una situación material anterior que se pensaba superada. Eso es indescriptible, lo que puede vivir un ser humano frente a un vacío, frente a un acantilado existencial de esa naturaleza. Por eso las protestas, por eso
por eso la gente sale a protestar para elevar un grito de desespero, un grito de desesperanza, es lo que hemos oído en las calles. Lamentablemente nos hemos encontrado con un gobierno soberbio, que en lugar de oír, de abrir su corazón, escuchar los problemas de la gente, que son muchos, y entenderlos, ha preferido defender a capa y espada sus posiciones, como defender a capa y espada su reforma inaceptable, reforma tributaria. Entonces no yo a la gente, y muchos en el partido de gobierno, y muchos en el gobierno, simplemente salieron a decir a la gente: vagos, flojos, estudien, trabajen, vagos, terroristas, comunistas, y de cierta manera pues fueron muy desobligantes con el dolor de la gente. Y ya cuando el país, digamos, cuando el vandalismo y el terrorismo se aprovechó de esas marchas para hacer de las suyas, particularmente en el suroccidente, el gobierno tampoco supo trazar una línea de autoridad, como gobierno, un buen padre de familia. Oye a sus hijos, hace lo mejor por ellos, vela por ellos, escucha sus problemas, los entiende, pero sabe también trazar una línea de autoridad. No pueden bloquearme indefinidamente una ciudad, no pueden bloquearme porque sí a toda una región entera con peticiones imposibles de cumplir. Eso no se puede. No se puede, y así debe administrar y gobernar un buen padre de familia, así debe gobernar un buen gobernante. Pero no lo hicieron, porque pues tenemos un gobierno, pienso yo, lamentablemente muy desatinado. Ok. Senador, si hacemos un análisis ligero... Bueno, quiero aclararle, senador. Estaba hablando Julio el viejo, ahora habla Julio el hijo. El hijo. Julio Junior. Julio Junior, sí. Senador, haciendo un análisis ligero, podríamos decir, con base en sus expresiones, que usted está en contra del gobierno. Pero si analizamos entonces la votación que usted hace en la moción a censura, es como contradictorio. ¿Qué tiene para decir el señor senador Rodrigo Lara? Julio, en apariencia sí, y así lo ha visto gente y me lo han hecho saber. Pero mire, yo soy muy crítico del gobierno, digamos, lo vengo siendo desde el principio, y no he cambiado en un ápice mis convicciones respecto a estos gobiernos de la derecha populista. Lo que pasa es que en el suroccidente del país, en el Huila y en el Caquetá, estamos viendo un fenómeno paralelo al de las marchas, distinto al de las marchas, y es la infiltración de grupos insurreccionales, ELN, FARC, Marquetalia, en alianza con los carteles de la droga. Recordemos que allá existe el 40% de la producción de droga del mundo, estructuras que también operan en alianza desde territorio venezolano, y basados y apoyados en una campaña de desinformación supremamente sofisticada. Obviamente tiene apoyo de potencias extranjeras, pues ha habido algo que uno llama un fenómeno de guerra híbrida. Las guerras híbridas esperan momentos de estallidos sociales genuinos para subirse, para desestabilizar países, desestabilizar regiones y buscar algún interés geopolítico. Entonces, eso está pasando en el suroccidente y es algo que no se puede negar de ninguna manera. Es distinto al de las protestas y ante esa circunstancia tan compleja no se puede entregar un ministro de defensa en bandeja de plata, porque un ministro de defensa que cae es un golpe más a la fuerza pública en estas circunstancias difíciles. Luego vendrá ya un corte de cuentas con este gobierno, con el Ministerio de Defensa, cuando revisemos sus actuaciones y haya pasado este paro y se tomen decisiones de esa naturaleza. Bueno, senador, teniendo en cuenta la crisis existente, así como usted critica, también los senadores tienen que tener propuestas que vayan en busca de la solución de los problemas existentes, llámense de la pandemia o del paro. En este momento la economía está deshecha. ¿Usted cree que el gobierno tiene que seguir respaldando a los empresarios y a las mismas comunidades a través de auxilio, de subsidio? ¿Cómo maneja usted eso? Mira, gran parte de esta crisis que estamos viviendo es por los errores que cometió el gobierno el año pasado cuando enfrentó la cuarentena. La política social más importante de un gobierno en una situación de cuarentenas es el subsidio a la nómina, es ayudar a pagar la nómina de todas las empresas, comercios y unidades económicas del país. Pero, ¿qué pasa? Este gobierno encarna una derecha, no toda la derecha es populista, pero encarna una derecha populista. Y ellos gobiernan con la idea de que los impuestos
y los subsidios deben ir hacia el más fuerte, hacia el más rico y hacia el más apto. Que no vale la pena ayudar a las empresas medianas y pequeñas, que son empresas que dado su bajo nivel de productividad merecen morir y ese empleo merece perderse. Entonces, si observas el año pasado, el gobierno creó el PAEF, pero excluyó a los micronegocios. En un departamento como Sucre, digo aquí, recordando básicamente las cifras, había en 2019 aproximadamente 30.000 empresas registradas en Cámara de Comercio, pero empresas que clasificaran para recibir el PAEF, no hubo más de 1.000 o 800, me tocaría revisar con exactitud las cifras, pero eso es básicamente el promedio en un departamento como Sucre. Las 29.000 unidades comerciales y empresariales restantes, que es el micronegocio, la microempresa, la lavandería, el salón de belleza, la tienda de abarrotes, que es de donde se emplea la clase media de los sectores populares del país, recibieron 0 pesos. Las grandes empresas sí recibieron ayudas. Eso hizo que la economía cayera mucho más de lo que se pensaba e hizo que la tasa de desempleo en Colombia sea la más alta de América Latina. Entonces, ese modelo hay que cambiar. Ese es el error económico del gobierno. Ahora, ¿qué creo yo que debe hacerse? Pues mi filosofía es la liberal socialdemócrata. Es decir, nosotros somos distintos al centro democrático, que yo llamo derecha populista, y distintos a la izquierda marxista de Gustavo Petro. Creemos en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, en la economía de mercado, pero todo regido por un principio de solidaridad. Entonces, en materia tributaria, todos debemos poner de acuerdo con lo que tenemos. Muy distinto a las políticas tributarias del centro democrático, que consisten en regalarles impuestos a los mega ricos y cobrárselos a la clase media. Y segundo, mira, el problema aquí en Colombia es un problema de desempleo. Pues es que aquí nos gusta decir que la gente se emplea en la informalidad, pero eso realmente es un desempleo, es un rebusque. Esa es una economía que no está generando empleo. Y no lo hace porque el modelo económico de estos gobiernos de la derecha populista es equivocado. Ellos solo hacen 3 cosas para gobernar o como política económica. Regalarle impuestos a los mega ricos, porque ellos creen que eso hace crecer la economía. Totalmente falso y demostrado que es falso. Segundo, cobrarle los impuestos a la clase media y a los asalariados, que fue lo que los colombianos salieron a rechazar en esta reforma. Y tercero, precarizar permanentemente las condiciones de trabajo de los colombianos, porque ellos creen que entre más barato sea el trabajo, entre más precarias sean las condiciones de trabajo, entre menos impuestos salariales paguen los empleadores, pues más se va a generar empleo. Premisa también completamente falsa. ¿Qué creo yo que debemos hacer como socialdemócratas? Una política económica de bien común basada en el patriotismo económico. ¿Y qué significa patriotismo económico? Fomentar la industrialización del país, la creación de manufactura. Solo la manufactura es capaz de generar empleo masivo y de buena calidad. No lo puede hacer el comercio, no lo pueden hacer las nuevas tecnologías, lo hace es básicamente la manufactura y está demostrado a lo largo de la historia económica de las naciones. Segundo, ese patriotismo económico debe reflejarse también en el fomento de la producción agropecuaria. Nuestros productos agropecuarios no pueden competir con los productos subsidiados de los Estados Unidos o de Europa. Y por consiguiente, las políticas de este gobierno, del centro democrático, terminan defendiendo el empleo del campesino norteamericano, del campesino europeo y afectando seriamente el empleo del campesino colombiano. Es impresionante. Las sabanas de Sucre y Córdoba ya no producen maíz, tampoco vemos algodón, tampoco vemos productos que se producían en el pasado, como pasaba en el Huila o en el Cesar. Todo esto fue arrasado por la apertura económica de los 90. Hay que volver a una política inteligente de fomento de la manufactura y de la agricultura con sentido de patriotismo económico. Proteger y fomentar empleos de calidad en Colombia es la gran premisa que nos debe guiar. Senador, ¿qué se sabe? ¿Cómo se ve? Y hacia dónde cree o hacia dónde se debe dirigir el departamento de Sucre según pues nuestros congresistas, el gobierno nacional. ¿Cómo se ve Sucre desde allá? Pues yo veo en Sucre, pues Sincelejo tiene la segunda tasa de informalidad laboral más alta de Colombia, después de la de Cúcuta. Estamos hablando de 67%. Veo con mucha preocupación que el único sustento que ha encontrado gran parte de la población en Sincelejo ha sido el mototaxismo, por ejemplo.
Eso llevó a la desaparición de los sistemas de transporte público, lo cual es un retroceso en cualquier ciudad. Y veo al mismo tiempo unas condiciones de pobreza altísimas en el campo y unas economías de muy baja productividad también en el campo. Yo le digo, vemos situaciones muy parecidas a lo que ocurre en muchas partes del país. Tierras prósperas, tierras buenas, tierras aptas para cultivos de alto impacto, cultivos que generen empleo, pero al mismo tiempo potencial exportador, pues en una ganadería de muy baja productividad, una vaca por hectárea. Y yo no censuro, digamos, yo tengo ganado, por ejemplo, y es un ganado, sí, en actividades de muy baja productividad, pues porque pues es la única actividad económica viable y rentable en muchas zonas del país. Uno no puede pedir que se agroexporte cuando no hay un clúster, no hay un ancla de agroexportación en determinada región. Yo creo que aquí hay que ordenar muy bien la tenencia de la tierra. Yo creo que Colombia tiene que hacer una reforma agraria en donde se pueda hacer. No tiene sentido destruir la agroindustria en donde está. Hay que quitarle la tierra a los narcotraficantes, a los paramilitares, a los lavadores de estos criminales y dársela a los campesinos y crear la posibilidad de anclas agroexportadores rodeadas de fincas de tamaño granja, en donde el trabajador y el campesino tengan una vida digna. Hay que hacer cosas grandes, cosas profundas, estructurales. Pero llegan estos gobiernos de la derecha populista, del centro democrático como el actual, y no hacen realmente nada de fondo, sino asustar a la gente con el cuento del castrochavismo, que Cuba, que el 2022, que aquí, que allá, para poder hacer lo mismo, que es regalarle los impuestos al sector dominante de la economía, que es el sector financiero. ¿Para qué quieren que le regalen impuestos? Para concentrar más riqueza. ¿Y para qué quieren concentrar más riqueza? Para dominar, no para servir al pueblo, sino para dominar y hacer ejercicios o políticas de dominación, es decir, mejorar un sistema regulatorio para que los enriquezca aún más. Ese es el problema del poder cuando no tiene límites y cuando no es equilibrado por parte del poder político o de un gobierno de tipo liberal y socialdemócrata como es el que yo propongo. Senador, teniendo en cuenta todo ese mundo de cosas bonitas que pueden darse para el país, especialmente para esta tierra, ¿cuál es la propuesta que usted trae? No solamente para Sucre, no solamente para la costa, sino para Colombia en la oportunidad de hacer parte del nuevo gobierno en las próximas elecciones. Yo traigo una propuesta de un cambio profundo en el modelo económico que rige a Colombia. Cuando me refiero a una política de patriotismo económico, eso es un cambio muy profundo. Nosotros hemos abierto de manera indiscriminada nuestras fronteras y nuestro comercio para la importación de ciertos tipos de productos que acabaron con nuestra capacidad industrial y acabaron con la posibilidad de llevar a cabo grandes cultivos de ciertos productos, de llevarlos a escala y convertirnos en una potencia exportadora. Y yo creo que aquí hay que arreglar el problema de la tenencia de la tierra, hay que revisar los baldíos, cómo se tienen, qué se hace con ellos, y lograr una economía mucho más eficiente en el sector agropecuario, volverla agroexportadora. Si Sucre pudiera utilizar de manera muy eficiente su tierra, sus sabanas, sería un departamento agroexportador muy interesante. El Sucre era un departamento más importante y Sincelejo era la ciudad más importante hace 40 años, cuando la agricultura era más próspera, cuando no se desaprovechaba tanto la tierra, pues porque no estábamos condenados a tener que vivir de la ganadería y ya. Entonces, yo creo que ese es el camino, francamente, para reivindicar un departamento como Sucre. Senador, ¿qué ha aprendido usted de la política? Mire, yo revisando su hoja de vida, usted ha probado las mieles y las hieles en Colombia. Mire, desde los 8 años, bueno, usted como lo acaba de mencionar, sufre el asesinato de su padre, se va a Europa, luego vuelve, pierde en elecciones, pierde por 13 votos, es un zar anticorrupción, sufre amenazas, incluso presenta renuncias por supuesta le ocultan información. Bueno, ¿qué ha aprendido Rodrigo Lara de todo Rodrigo Lara Restrepo de todo este trajín a sus pocos años? Porque usted es joven. Hombre, mira, yo te voy a contar una cosa.
Espérate que se me cae el teléfono. Ya, ¿me ven? Sí, tranquilo. Perfecto. ¿Julio? Sí, señor. Sí, le escuchamos. Bueno, qué pena. Espérate, me corro un poquito. Yo Ahí se le cortó. ¿Se le cortó? ya volví, Bueno, ya volví, sí. ya volví. Qué pena. Ok. Se me estaba acabando la pila y la estaba cargando. Pues mira, yo, pues, digamos, yo he tenido una vida que la puedo dividir en dos etapas. La primera, no quise hacer política sino hasta los 29, 30 años, porque recibí un muy buen consejo del rector de la Universidad Externado, Fernando Inestrosa, un gran maestro, y me dijo, no se deje de coger por la vida ni por la política hasta los 29, 30, dedíquelo a formarse. Y en eso fui muy juicioso, me dediqué a estudiar, y porque pues, además le tengo gusto y es algo que me inculcó mi padre desde muy niño. Y luego vino mi experiencia política, empecé a los 30 años aproximadamente, y pues no ha sido fácil, digamos, no me han regalado nada, porque yo tomé, como les decía al principio, el camino de apostarle a mi propia vía, a primero mi propio derrotero de vida, a armar mi propio camino, y no de resucitar permanentemente el de mi padre. Pues yo, de pronto, por algo de pundonor, no lo haría. Y pues eso implica que el camino sea el camino estrecho, el camino angosto, y no el camino ancho. Y me parece que eso es importante porque el camino estrecho implica más dificultades, el camino estrecho implica enfrentar cosas como el robo de una curul, como perder, pero ese camino estrecho es el que forma y es el que termina produciendo e inculcando sabiduría en una persona. Cuando a una persona le regalan las cosas o todo es fácil o lo catapultan en la política, esa persona tiende a volverse soberbia, porque piensa que como lo catapultó una fuerza distinto a él, por ejemplo, como hace el Centro Democrático, que catapultan a las personas a ciertos cargos, pues el que llega a ese cargo piensa que está allá porque es genial, porque ese es superior. Entonces, eso produce soberbia. Cuando uno tiene que armar su propio camino, coger el angosto, el estrecho, eso da muchas enseñanzas de vida, da sabiduría, da humildad, porque uno sabe lo que es perder, uno sabe lo que es pasar a no tener nada, uno relativiza el poder porque sabe que es efímero, que uno hoy tiene y mañana puede no tener, y uno entiende también en ese recorrido que es ir a buscar el voto con mucho esfuerzo de convencer a la gente, uno entiende a leer y a comprender a la gente las inmensas injusticias y dificultades que hay en un país como Colombia. Entonces, uno en la vida necesita llegar, y sobre todo para gobernar, a tener sabiduría. Y la sabiduría solo puede ser producto de la formación y de la experiencia. Entonces, coger el camino estrecho en la política es el camino de la experiencia. Sabiduría más, conocimiento, formación más experiencia igual sabiduría. Entonces, pues es algo que debe ser, así es. El camino ancho, el camino fácil es el camino de la perdición. El camino estrecho, el camino angosto es el camino de la sabiduría. Doctor, ya estamos en el epílogo de este importante diálogo que tendremos la oportunidad, una solicitud. Y me la escribieron aquí, me mandaron el mensaje a nuestro chat. Oigan, ¿por qué no lo invita a que haga un debate con Gustavo Petro y que usted lo organice? Y me dicen, yo contribuyo a que eso se haga. Sí está dispuesto Rodrigo Olvera. Claro, pero me encantaría. Yo soy compañero de Gustavo Petro en la comisión primera, y yo a él lo respeto como persona, nunca he caído en la tentación de muchos de fustigarlo por sus ideas, por sus creencias. Yo lo respeto inmensamente como persona, mis ideas son distintas. Yo como liberal soy muy tolerante respecto a las ideas de los demás, pero yo soy liberal, yo creo en la socialdemocracia, en el reformismo, pero nunca cruzando el umbral del Estado de Derecho liberal, de la democracia, la alternancia y de la economía de mercado. Gustavo pertenece a una izquierda marxista y ellos pues creen en grandes reformas, pero pues ellos también creen en la realización del modelo socialista. Y bueno, yo creo que eso al final no termina siendo bueno para la sociedad, ni para la economía, ni para la gente. Pero bueno, son dos ideas, dos caminos, y deben ejercerse sin temor a agresión, deben expresarse sin temor a nada distinto a ser derrotado en un debate. Y me parece extraordinario. Yo creo que la democracia se nutre de la calidad de sus debates, y del debate de ideas. Yo creo que eso es lo más, y lo que se ha perdido y lo que hay que recuperar aquí. ¿Lo haríamos presencial o virtual?
Si a mí me toca ir a Sincelejo, me pongo muy contento. A mí me gusta mucho ir allá. Bueno, ya tenés la invitación de un amigo, yo. Vamos a hablar Bueno, con Gustavo. Bueno, y Gustavo la es haré fácil. valer. Y Gustavo es fácil que llegue a Sincelejo, pues su esposa es cincelejana. Por supuesto, claro, conozco muy bien a Verónica. Hace muchos años la conozco. Tengo el mejor concepto de ella. Listo. Bueno. Correcto. Senador, muchas gracias, muy amable, y esta puerta está abierta cada vez que llega a Sincelejo en forma presencial. Queremos tenerlo acá en nuestro set, en nuestros estudios, y esperar que las cosas se le den, y así como quiere a Sincelejo, que me quiera todo Sucre, y de pronto, ¿por qué no pensar en que inversiones vengan del pensamiento de Rodrigo Lara para el departamento de Sucre? Absolutamente. Pues muchas gracias. Un saludo a Julio al cuadrado. Y bueno, aquí a la orden siempre, cuando me requieran, me necesiten, aquí estoy siempre muy atento para saludarlos y atender sus inquietudes. Muchas gracias por la invitación. Muy amable. Muy amable, senador. Bueno, ahí teníamos